Hola a todos, buenas noches. Em, la clase del día de hoy se titula Farmacogenómica o farmacogenética. Em, Decidí incluir esta clase en el temario sinceramente porque es un tema que no se ve en la cursada tradicional de medicina y es un tema que está muy de moda. No podemos decir hoy que es una ciencia naciente, sino que ya está verdaderamente asentada y que muchas de- de las variantes que tienen impacto en la farmacogenómica tienen aplicación en la práctica clínica. Entonces me interesó darles por lo menos la base sobre este tema que es muy interesante, van a ver. Cuando nosotros como médicos administramos un determinado fármaco a distintos pacientes con una determinada patología y damos siempre la misma dosis, vamos a ver en la práctica clínica que cada persona puede responder de manera diferente. ¿Por qué? Porque aunque todas las personas reciban la misma dosis de un fármaco, la concentración plasmática de ese fármaco puede variar y esto puede ser de que un grupo de estos pacientes logren obtener el efecto terapéutico deseado, que otro grupo de pacientes no tengan ese efecto terapéutico, sino que por lo contrario fracasen en su terapia, y que algunos puede ser que teniendo o no efecto sufran reacciones o efectos adversos. El modelo farmacológico tradicional a los médicos nos enseñan que en función del diagnóstico que se obtiene de un paciente en base a la anamnesis, a, eh, al examen físico, a los exámenes complementarios, en base a ese diagnóstico nosotros seleccionamos un fármaco específico para tratar esa patología con una dosis determinada. Ese es el modelo farmacológico tradicional. Hoy en día existe un nuevo modelo farmacológico que constituye las bases de la farmacogenómica o farmacogenética, donde dice que en realidad lo que se debe seleccionar no es el fármaco en función del diagnóstico, sino se debe seleccionar el paciente para una determinada droga en función de su perfil genético. Entonces, la farmacogenética es una disciplina científica que deriva, ¿no?, de la farmacología clínica y de la genética, y lo que hace básicamente es estudiar las variantes genéticas de los individuos que están asociadas a respuesta a drogas o bien también a la presencia de ciertos efectos adversos a las drogas. De esta manera, la genética se aplica o se utiliza para optimizar la terapia farmacológica. Existen muchos factores no genéticos que influyen en la manera que una medicación va a generar su efecto o no en una persona. De esta manera, yo cuando le doy a un grupo de pacientes con la misma patología un determinado fármaco con la misma dosis, puedo tener estas variaciones interindividuales en base a la distinta edad de los pacientes, el distinto sexo, la distinta función orgánica o metabolitos o metabolización orgánica, es decir, si el paciente, por ejemplo, sufre o no de otras patologías que pueden afectar el hígado, pongamos como gran metabolizador de drogas, la presencia de otras terapias concomitantes, o sea que puede haber interacción entre las drogas, o bien cuán severo o no es la enfermedad que estamos hablando. Además de eso, existen factores genéticos que también influyen en los efectos de la medicación y que de todos estos factores que hablamos, los factores genéticos son los únicos estables, que permanecen estables a lo largo de toda la vida de una persona, porque nosotros vamos a nacer y a morir con los mismos factores genéticos en nuestro genoma. Entonces, ¿cuáles son esos factores genéticos que permiten explicar esta variabilidad interindividuo en la respuesta a un tratamiento? Principalmente son los polimorfismos de nucleótido simple o polimorfismos de nucleótido único, los SNPs. Existen más de 10 millones de SNPs en nuestro genoma humano y muchos de ellos se encuentran asociados a riesgo de determinadas enfermedades, pero también se encuentran asociados a respuesta a una determinada droga.
Entonces, la farmacogenética está focalizada en elucidar o estudiar polimorfismos, o sea, SNPs en genes, que están involucrados en enzimas que metabolizan, transportan drogas o son receptores de drogas. Obviamente que los SNPs que están asociados a la farmacogenética no son SNPs que están ubicados en cualquier gen, sino son SNPs que normalmente se ubican en genes que están involucrados en mecanismos de metabolización de drogas. De esta manera, de la totalidad de los SNPs que hay en el genoma humano, que son cerca de 10 millones, solamente la punta de la pirámide, un pequeño porcentaje, son SNPs que verdaderamente tienen importancia en la farmacogenómica y que verdaderamente tienen un efecto para modificar una respuesta a drogas. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál o cuáles de los 10 millones de SNPs que hay en el genoma humano es el que está asociado a la respuesta a una droga? Antes de que se conociera el proyecto Genoma Humano, se conociera su resultado y se lograra secuenciar el genoma humano, para poder identificar polimorfismos asociados a la farmacogenética o farmacogenómica, se empleaba una estrategia manejada por la hipótesis. Eso es lo que significa en inglés Hypothesis Driven Approach. ¿Qué es esa estrategia manejada por la hipótesis? Básicamente en este diseño de este estudio de investigación lo que se hacía era basarse en la bibliografía que existía sobre esa enfermedad, sobre su patogenia, sobre qué era lo que causaba esa enfermedad, también sobre el tipo de fármaco que estaba involucrado, cómo actuaba el fármaco, cómo se metabolizaba, y de esta manera yo redactaba una hipótesis de qué genes posiblemente podrían estar involucrados en determinar el efecto de una droga en esa patología. Y entonces lo que se hacía era reclutar pacientes con buena respuesta y con mala respuesta a esta droga y secuenciar ese listado de genes que se obtenían de esta hipótesis en base a la bibliografía y evaluar si en estos genes, en estos dos grupos de pacientes, había alguna diferencia, una mutación puntual que podría llegar a representar un SNP, un polimorfismo, que estuviera asociado a la variabilidad en la respuesta terapéutica. Obviamente que esto se usaba, que existieron muchísimos polimorfismos que se descubrieron de esta manera. El problema de este tipo de estrategias para descubrir SNPs en la farmacogenética es que obviamente puede ser que yo descubra un SNP que está asociado, pero esto no me quiere decir que es el mejor SNP para estudiar de todo el genoma humano, porque yo en esto me estoy centrando en el estudio de una determinada cantidad de genes que secuencié, no secuencié todo el genoma humano. Por lo tanto, en la actualidad, a partir del proyecto Genoma Humano y al conocerse la secuencia del genoma humano, el tipo de estudio que se utiliza para identificar, para conocer qué SNP está asociado a qué vía metabólica de qué droga o a qué respuesta terapéutica, es la técnica del GWAS. El GWAS es una sigla en inglés que significa Genome Wide Association Study, o sea, estudio de asociación de genoma amplio o de genoma completo. Básicamente el objetivo es el mismo, poder identificar el o los SNPs que están más asociados a una respuesta terapéutica. Entonces yo recluto dos poblaciones de pacientes, pacientes que responden bien a un tratamiento con una droga, que son mis controles, y otro grupo de pacientes que responden mal al tratamiento con la misma droga, que son mis grupos de casos. Y yo quiero identificar en estos dos grupos, donde la diferencia está dada a nivel de la respuesta al tratamiento, cuál es el polimorfismo genético que es diferente entre los dos grupos. De esta manera voy a poder identificar genes asociados con la causa de la variabilidad del tratamiento. Entonces, de cada individuo en cada grupo se obtiene una muestra de sangre, se extrae el ADN y se lo somete a un análisis de gene chip. El gene chip, nosotros ya hablamos de esto, el gene chip es una forma de microarray, de microdisposición de ADN,
Y en este caso particular, este microarray analiza 906.600 SNPs a la vez en un sistema de microarray, o sea, por hibridación. De esta manera, aunque no analice la totalidad de los SNPs que hay en el genoma humano, analiza una elevada cantidad y vamos a ver, esto nos va a permitir obtener un resultado mucho más acertado, con mayor poder estadístico que la estrategia guiada por la hipótesis que se utilizaba previamente, porque en este caso no estoy secuenciando 10 o 20 genes del genoma humano, sino prácticamente estoy cubriendo una gran cantidad de polimorfismos distribuidos en todos los cromosomas del genoma humano. ¿Por qué yo digo que con esta técnica yo puedo obtener un buen resultado a pesar de no cubrir o no determinar los 10 millones de SNPs que hay en el genoma humano? Porque existe en la herencia un término, un concepto muy importante que es el desequilibrio de ligamiento. Esto significa que hay determinadas partes del genoma humano y determinadas partes de genes que se heredan en bloque, es decir, que no se recombinan y por lo tanto los SNPs que están ubicados en un mismo bloque se heredan en conjunto y por lo tanto si yo puedo determinar un solo SNP en ese bloque ya puedo inferir cuáles son los otros SNPs que están presentes. Esa es la explicación de un tema muy complejo de por qué no es necesario poder determinar la totalidad de los SNPs que hay en el genoma para este tipo de estudios. Entonces el resultado del GeneChip es el siguiente. Este es un gráfico de Filadelfia en el cual lo que se ve es en el eje de las X los cromosomas, cada cromosoma tiene un color, como ven, y cada punto que se indica es uno de los 906.600 SNPs que se determinaron en el cassette, en el chip. Y en el eje de la Y lo que vemos es el logaritmo del valor de P, que indica el grado de asociación o de diferencia en ese SNP o en ese punto entre los casos y controles de mi estudio. De manera tal que el punto que tiene el valor más alto es el que muestra mayor diferencia. Y acá los vemos marcados. Este punto, este polimorfismo que está ubicado en el cromosoma 19, porque es de color verde, es el que verdaderamente está asociado a la diferencia en la respuesta terapéutica en este ejemplo de estudio. De esta manera podemos hoy en día identificar qué SNP está asociado a qué respuesta terapéutica a una determinada droga. Pero en la práctica clínica, ¿cómo determino un SNP en un paciente? En la práctica clínica, obviamente ustedes ya conocen ante determinado grupo de drogas qué SNPs son los que están asociados. Y por lo tanto, cuando un paciente recibe este tipo de drogas y nosotros vemos fallas en la respuesta terapéutica, para poder ajustar la dosis de esa droga, debemos determinar ciertos SNPs que sabemos que están asociados. Entonces, ¿qué técnicas vamos a emplear para determinar un polimorfismo, un cambio puntual en una única base? Obviamente podemos hacer una PCR, o sea, amplificar esa región génica y hacer una RFLP seleccionando una enzima de restricción que corta o que no corta de acuerdo a qué alelo está presente en ', una PCR alelo específica, donde la amplificación depende de la base ubicada en el extremo 3' de uno de los primers, PCR más secuenciación, o bien la real-time PCR con gradientes de temperatura, para poder determinar diferencias en la temperatura de melting de acuerdo a ese cambio en una sola base nucleotídica. Entonces, a modo de ejemplo, los SNPs que muy comúnmente se analizan en la farmacogenética son SNPs ubicados en los genes del citocromo P450,
Acuérdense ustedes que el citocromo P450 es una superfamilia de genes muy diversa que está involucrada en el metabolismo de un gran número de compuestos endógenos y exógenos. Dentro de los compuestos exógenos, obviamente, metabolizan un gran número de drogas. Entonces, por ejemplo, hay polimorfismos en el citocromo P que están involucrados en la farmacogenómica y en la respuesta a anticoagulantes orales. Uno de los anticoagulantes orales que se utiliza es la warfarina, la cual, al ser administrada, lo que hace es inhibir a una enzima que es la vitamina K epóxido reductasa, y de esta manera se logra un efecto de anticoagulación. Bueno, como ven en este gráfico, de acuerdo a los dos tipos de metabolitos de la droga, R-warfarina o S-warfarina, hay distintos genes del citocromo P que están involucrados en el metabolismo de estas drogas. Entonces, por ejemplo, el citocromo P2C9, que está involucrado en el metabolismo de la warfarina, podemos estudiarlo y podemos ver que los pacientes pueden tener tres tipos de combinaciones o tres tipos de mutaciones distintas, tres alelos distintos. Los pacientes pueden ser metabolizadores normales o wild type, pueden tener una mutación que reduce la actividad enzimática al 12% o una mutación que reduce todavía más la actividad enzimática al 5%. Entonces, como el citocromo P269, por ejemplo, en el alelo 3, en un paciente homocigota para el alelo 3, está sumamente reducido su capacidad enzimática, esto disminuye la rapidez con que se metaboliza una droga como la warfarina. Entonces, imagínense, si el citocromo está mutado, que tiene que metabolizar la droga, yo aunque le dé la dosis normal al paciente, el citocromo lo va a metabolizar muy lentamente y por lo tanto ese paciente va a tener durante mucho tiempo warfarina libre en sangre con altas concentraciones plasmáticas, lo que puede llevar a grandes efectos adversos. Y por lo tanto, este tipo de paciente homocigota para el alelo 3, que tiene una actividad del citocromo disminuida, va a requerir dosis menores de la droga a las que están publicadas en el ADMECO. También en el caso de los anticoagulantes orales, también se estudia un polimorfismo, un SNP, que está ubicado en la región promotora del intrón 1 de la enzima que es inhibida por la droga, que es la vitamina K epóxido reductasa. Entonces, puede haber dos tipos de polimorfismo, G o A, dependiendo qué alelo tiene el paciente, puede ser normal. Si es GG o si es AA, el paciente tiene disminuida la expresión de esta enzima. También tenemos otro tipo de citocromo P, el 3A5, que está ubicado en el metabolismo de los inmunosupresores. Específicamente en el citocromo P3A5 también podemos encontrar el alelo 1, donde los pacientes que son homocigotas para el alelo 1 son metabolizadores normales, o el alelo 3, donde vamos a encontrar, donde acá hay un SNP, un cambio de una adenina por una guanina. Entonces vamos a tener pacientes que son heterocigotas, o sea, tienen un alelo 3 y un alelo 1, y que son metabolizadores intermedios de los inmunosupresores, o pacientes que son homocigotas para el alelo mutado, GG, y son metabolizadores lentos del inmunosupresor. Obviamente, esto ustedes ya lo saben, esto es cómo se ven los resultados de una amplificación por PCR y secuenciación y cómo podemos observar un SNP en un cromatograma o electroferograma. Acá vemos este punto, indica el polimorfismo de nucleótido simple. Acá vemos un paciente con un solo pico de G, es un homocigota GG. Este es un alelo 3 y por lo tanto es un metabolizador lento. Acá vemos al heterocigota, donde vemos en la misma posición dos picos, el verde A y el negro G. Y de acá abajo tenemos el wild type, el paciente que es homocigota AA, donde en la misma posición hay un único pico de A. Otros ejemplos para
explicarle que también puede haber SNPs ubicados no solamente en los genes del citocromo, sino también en genes de nuestro sistema inmune, como en el gen del interferón lambda, que intervienen también en respuesta a ciertas drogas. En este caso les voy a comentar de estos SNPs detectados en el gen del interferón lambda, que determinan respuesta a antivirales, específicamente el interferón, que se utilizan, por ejemplo, hoy en día ya no tanto, en el tratamiento de la hepatitis C. Básicamente este SNP, que es el 12979860, tiene dos alelos, puede ser C o T. Y vemos nosotros que si estudiamos la frecuencia de este SNP en distintos grupos étnicos, esta frecuencia varía. Por ejemplo, los países asiáticos tienen mayor frecuencia del alelo C, mientras que los países africanos tienen mayor frecuencia del alelo T. Este descubrimiento, que fue relativamente reciente, permite explicar por qué, de acuerdo al grupo étnico que pertenece un paciente, ese paciente responde o no al tratamiento con interferón en casos de infección crónica por hepatitis C. Por ejemplo, los pacientes de origen asiático que tienen más el alelo C son buenos respondedores al interferón, pero aquellos que tienen el alelo T son pobres respondedores del interferón. Entonces, fue interesante, como vemos parte del estudio que yo realizo también en mi trabajo, conocer cuál era la prevalencia de este polimorfismo en nuestro país, dado que el tratamiento con interferón durante muchos años fue el único tratamiento que contaban los pacientes con hepatitis C. Básicamente, entonces, en resumen, dependiendo de la etnicidad o la ancestría de una persona, la probabilidad que uno pueda responder o no a un tratamiento, dependiendo no si uno tiene un alelo u otro en un polimorfismo de nucleótido único. Además, en este caso del tratamiento con hepatitis C, se administra además del interferón otra droga que es la ribavirina. Y esta ribavirina es una droga que puede dar en un alto porcentaje un efecto adverso que es muy grave, que es la anemia hemolítica inducida por la ribavirina, la cual en muchos casos es condicionante para que el paciente decida abandonar el tratamiento antiviral. Por lo que también se sabe que hay dos polimorfismos que en este caso determinan riesgo a un efecto adverso de una droga. Esto para mostrarles que no todos los SNPs regulan metabolismo de una droga, sino que también pueden regular riesgo de un efecto adverso. En este caso específicamente, dependiendo qué variante génica, qué alelo presenta la persona en estos dos SNPs y qué combinación de ellos, va a haber una determinada actividad de la enzima. Y básicamente, en deficiencia de esta enzima, el paciente tiene cero riesgo o está protegido contra el riesgo de anemia hemolítica si llega a recibir esta droga. Entonces, en este trabajo, ¿no? que mi grupo hizo y publicó, nosotros estudiamos estos polimorfismos en individuos argentinos y de distintos países latinoamericanos, bolivianos, peruanos y paraguayos. Y vimos que en realidad los individuos que son argentinos, a diferencia de los otros y sobre todo de los bolivianos y de los peruanos, presentan un mayor porcentaje de deficiencia de esta enzima ITPA y por lo tanto están protegidos contra la anemia hemolítica. En el caso del SNP que regula la respuesta al interferón, vemos también que el 50% de los argentinos son homocigotas para el alelo C y por lo tanto son buenos respondedores a la droga al interferón, a diferencia del 30% de los bolivianos, peruanos y paraguayos, 40% aproximadamente. Por lo tanto, la etnicidad también puede variar la frecuencia de un determinado SNP y por lo tanto la respuesta a un tratamiento. Cuando estudiamos
estos polimorfismos en combinación con la ancestralidad de las muestras de los pacientes que teníamos, vimos que aquellos individuos que tenían su ADN mitocondrial, o sea, su herencia materna, y su cromosoma Y, su herencia paterna, no nativo americana, que serían los bloques de color blanco, eran aquellos que tenían mayores chances de tener el polimorfismo CC, el alelo CC, o sea, que eran buenos respondedores al tratamiento. Y que a su vez también tenían déficit de ITPA y por lo tanto estaban protegidos contra la anemia hemolítica, en combinación a los bloques oscuros que indican a los individuos que presentaban ADN mitocondrial y cromosoma Y nativo americano. Entonces, la farmacogenética viene a mejorar la concepción de un ensayo clínico, a desarrollar tratamientos destinados a cada paciente que sean más seguros y más eficaces, para identificar también nuevas indicaciones terapéuticas para los tratamientos existentes. La farmacogenómica es una herramienta que abre un campo de acción hacia la individualización terapéutica. De esta manera yo puedo seleccionar el fármaco a partir del resultado del polimorfismo propio de cada uno de mis pacientes y saber, digamos, a partir de este estudio genético, qué droga es la que le conviene más a mi paciente y en qué dosis. Y esto obviamente va a tener un impacto potencial para aumentar la eficacia terapéutica y prevenir el efecto de toxicidades o eventos adversos. Entonces, el escenario farmacogenómico ideal sería cada paciente en el momento del diagnóstico solicitar una genotipificación pre-prescripción y a partir de este genotipificado poder prescribir la droga específica de acuerdo a sus polimorfismos, que yo sé que el paciente va a responder, y además de elegir la droga correcta, poder elegir también la dosis correcta para tener máxima eficacia y toxicidad mínima. Entonces, los polimorfismos genéticos pueden determinar una respuesta a drogas y el diagnóstico molecular debe ser trasladado a la práctica clínica, sirviendo como una especie de guía de selección de medicamentos. O sea, como les dije, luego del diagnóstico, hacer la determinación de polimorfismos que pueden estar asociados a las drogas que les convendría recibir al paciente y determinar a partir de este resultado la droga correcta, la dosis correcta. Espero que les haya gustado esa clase. Es algo, como les dije, que no queda en la ciencia ficción, sino que se está aplicando en la práctica clínica. Hay muchísimos SNPs ya reconocidos y empleados en la actualidad para regular o determinar respuesta terapéutica o riesgo de efecto adverso en un paciente, e incluso se utilizan también como decisión, digamos, de cambio de terapia en ciertos casos. Entonces, bueno, les pido por favor que lean la bibliografía que subí a la página y cualquier duda que tengan pueden consultarme, obviamente. Muchas gracias.